se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Santificado sea tu nombre, amado Dios. Le damos las gracias en esta noche por permitirnos estar reunidos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo parecer, Señor. Porque sabemos que venimos a adorar a un Dios vivo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, y haber enviado a Jesús a esta tierra para darnos perdón y vida eterna. Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Sea tu Santo Espíritu abriendo nuestro entendimiento para lograr comprender lo que en esta noche tú nos quieres hablar por medio de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que tu presencia, Señor, no nos haga sentir cobardes, sino más bien valientes y esforzados para saber y conocer y llegar a hacer la voluntad, Señor, a la cual tú nos has encomendado. Cada quien sabe, Señor, lo que tú les has encomendado hacer. Señor, siendo hoy partícipes de tu gloria, de tu santidad, del privilegio de tu palabra, Señor, te pedimos que nos hables al corazón, que nos hables al pensamiento, que nos hables al espíritu. Señor, habla nuestras vidas, de lo que ya no nos acordemos. Señor, recuérdanos, como dijo Ana, acuérdate de mí en aquella petición, aleluya, pero tú no habías olvidado, Padre. Simplemente en ocasiones tú pruebas la paciencia, tú no permitas, Señor, que esta paciencia sea refinada en la prueba, en las obras, en tales cosas, Dios. Te pido que tú nos hables en esta noche, Señor. Estamos aquí, oh Dios mío, por tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Oh, tus obras son grandes, tus maravillas inmutables, Señor, innumerables. Tu grandeza y tu poder, tu gloria, tu majestad, oh Dios. En esta noche, Padre, le damos las gracias. A ti, oh Dios, sea la gloria, la honra, por fortalecernos. Aleluya, ya que no nos has desamparado y nunca lo harás. Señor, a no ser que nosotros naveguemos en la desobediencia, líbranos. Señor, ayúdanos, protégenos, líbranos del mal. Líbranos, Dios, porque tú lo puedes hacer para no resbalar jamás. Señor, para no volver atrás, ayúdanos. Hemos venido tan lejos para desistir. No sería de sabios, sino de necios. Guárdanos de la insensatez, del pecado y del error, para no volver, Señor, a aquellas migajas del pecado, Señor, que nos dejaron pobres.
mas ahora somos enriquecidos en Cristo Jesús. Amén. Grande eres, Señor. Y amén. Tomen sus asientos. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si pagas por la desobediencia, Oh, bendito. navegarás en ella. Bendito Dios. Aleluya. Está bien, hermano, que uno, Bendito Dios. no estando en el camino del Señor, Bendito Dios. Amén. Gloria a Jesús. estuviésemos en esa vida habituada de pecado, de maldad, de desobediencias, y aún a nuestros propios padres le éramos tan desobedientes y se quedaban hasta llorando en casa porque nosotros queríamos ir en donde nuestros pensamientos nos indicaran, en donde los deseos nos llevaran y las pasiones, aún juveniles, carnales, nos conducían. En el Evangelio, hermanos, Aleluya. nosotros aún estando en el Evangelio, siendo ungidos, llamados por el Señor a trabajar en su viña, en su obra, aún así, en ocasiones, nosotros desobedecemos, no con la misma índole con la que hacíamos antes, sino hoy en un sentido de naturaleza del hombre que existe en nosotros. Y Jonás, siendo un hombre de Dios, privilegiado en oír la voz del Señor, a él se le confiaba la palabra para que la anunciase como buen profeta. Pero en las palabras, versículos que hoy leemos, se nos habla, hermanos, que Jonás no hizo Aleluya. lo que Dios le estaba ordenando hacer. Hizo todo lo contrario. ¿Será que no escuchó? Por supuesto que él escuchó, pero no quiso hacer lo que Dios le estaba mandando hacer. Bendito Dios. Aleluya. Así sucede, hermanos, aún nosotros en el Evangelio, en ocasiones, al ver de hacer lo que la palabra de Dios nos manda, estamos haciendo lo contrario y navegando en dirección opuesta y contraria a la voluntad de Dios. Y algunos son tan maleantes que al escuchar la voz de Dios, al ver de obedecer, de pedirle a Él la fortaleza, la dirección, el poder para hacer lo que Él está mandando hacer, todavía en aquella desobediencia, hermanos, llegan al grado hasta pagar por su propia desobediencia y maldad, y así querer huir de la presencia de Dios. Y lo hemos predicado, lo hemos dicho de diferentes formas, en que el hombre no podrá escaparse y salirse con la suya cuando ya ha sido llamado. Bendito su nombre. Mejor no hubiéramos sido llamados, ¿verdad? Hubiéramos seguido en aquella corriente del mundo, aunque hubiéramos terminado hechos pedazos. Pero el arrepentimiento que procede en Cristo, hermanos, la ventaja que tenemos hoy, que aunque desobedezcamos, el Señor sigue teniendo compasión de nosotros y tratarnos con un cuidado, hermano, a modo de no matarnos a la primera. Nos tiene paciencia, mira nuestros pasos, nos analiza, nos comprende y Él sabe que somos polvo. Polvo queriendo decir en su significado que somos carne y que vamos a perecer
en este ámbito terrenal, pero no en la vida eterna. Bendito sea el Señor, aleluya. Y Jonás Bendito Dios. se comportó desobediente. Y a propósito, hermanos, el significado de Jonás significa palomo. Y la Biblia dice en el verso 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le estaba ordenando a Jonás a que se levantase en un ámbito posiblemente de conformismo o del sueño o del descanso secular en el que él se encontraba. La Biblia no describe si él estaba durmiendo o estaba postrado o dónde estaba. Le dice, levántate y ve a Nínive. Bueno, la orden era en que él tomase acción y se dirigiera a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Que él fuese y pregonase el mensaje que él le iba a dar para que lo dijese. Pero antes de que él llegase a aquella ciudad, hermanos, tenía que conducirse en obediencia, porque Dios, cuando nos manda hacer algo, Él espera de nosotros la acción. Nosotros queremos echar líneas, hacer notas y querer nosotros ya saber el resultado de nuestra desobediencia o del peregrinar que nosotros tenemos. Queremos ir, bueno, como dice un dicho, que el indio no da paso sin ¿qué? Sin guarachas. O sea que en nuestras acciones muchas veces esperamos que tengan resultados tal como nosotros los pensamos. Pero Dios, hermano, nos prueba en la obediencia para ver si nosotros nos conducimos a como Él nos lo está mandando. Bueno, y el motivo por el cual Dios le hablaba a Jonás era porque aquella gran ciudad de Nínive, hermanos, estaba en una maldad al extremo. Ya se habían corrompido, se habían depravado. ¿Cuánto no estaría pasando en aquella ciudad? Un solo alboroto, pleito. En fin, hermano, la maldad de aquella gran ciudad había subido delante de la presencia de Jehová. Llegó a tal grado, hermanos, que tenía que venir el mensaje para aquella ciudad. Bendito Dios. Y sabe que ese es uno de los, iba a decir de los atributos de Dios, pero no encajan los atributos de Dios. Pero Dios, hermanos, Él sabe quién anda en maldad, ¿verdad? Y antes de que venga el castigo del todo, Dios le manda a sus mensajeros. Dios le manda un mensaje. Dios le permite que se encuentre con un individuo, hasta extranjero y desconocido en la calle, hasta para que le dé un tratado y analice y logre reflexionar de la maldad que está llevando. Porque el caminar que las personas llevan, hermanos, sin Cristo es de muerte y de maldad. Te voy a decir algo. De destrucción. Destrucción.
Bueno, aquella maldad de Nínive había subido, dijo la palabra del Señor, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y cómo Dios, hermanos, va a resistir esa maldad delante de Él? La va a descalificar, la va a destruir, a no ser que se arrepientan. Por ese envío mensaje. Pero es que Dios tiene tanta paciencia que insiste con el hombre. Le está ahí hablando, hermanos, para ver si se arrepiente. Pero es que el hombre, cuando ya va navegando, hermanos, en esa dimensión, para que se detenga, tiene que venir un viento contrario, o que algo trágico pase, hermano. Si no, el hombre es ágil como los que van en la canoa, que van río abajo en la corriente, se tiran, se lanzan y se deleitan, hermanos. Bueno, el hombre, hermano, en ese desenfreno de desobediencia navega por el mundo, pasea, se divierte y la maldad está incrementando y llegando a la presencia de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Oiga, el privilegio que Jonás tenía del estar en la presencia de Jehová. Pero él, hermanos, dice que descendió a Jope. Y descendiendo a Jope, al puerto, hermanos, allí en Jope, la escritura dice que halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando, entró en ella para irse con ellos a Tarsis de la presencia de Jehová. Pensando lejos iba a ir. Tanto. Lejos de la presencia de Jehová. Que lejos iba a ir. Lo que él hizo, hermanos, es de tomar de sus bolsillos y pagar su boleto. Pagar su boleto de su desobediencia. Y dice que entró pagando su boleto, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Entró en la nave. Entró hacia aquella dimensión en rumbo a Tarsis y no rumbo a Nínive. Dos caminos distintos, dos propósitos diferentes. Uno era para huir de la presencia de Jehová y no hacer lo que Dios le estaba mandando hacer, al ver de ir a cumplir el propósito por el cual se le había hablado, anunciado, que se levantase y fuese a Nínive, aquella gran ciudad, para que pregonara contra ella. Hay personas que tienen llamados ministeriales para ser un líder, un pastor de jóvenes, porque los he encontrado. Y hay personas que testifican que Dios les habló, que ellos hasta crecieron en una iglesia y al transcurrir de los años ellos se apartaron de la presencia de Jehová para ir rumbo tras sus deseos y pasiones y vivir sus vidas conforme a ellos les parece correcto. ¿Y por qué será, hermanos, que el hombre, sintiendo la presencia de Dios, al ver de permanecer en ella, en atesorarla,
en seguir ese camino, se aparta. Conociendo que en la presencia del Señor, hermanos, aunque cause temor, aunque cause, hermanos, incertidumbre en que no sé qué va a pasar, qué va a ser de mi vida. Algunos lo toman en un ambiente aburrido, que no me gusta, que tengo propósitos, que quiero emprender esta carrera. Pero si me quedo aquí, dicen muchos jóvenes, ya no voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y al ver de orar y ponerle sus asuntos en la mesa, en oración al Señor, ellos se van sin dirección, sin rumbo. Van navegando en aquel estilo de vida de desobediencia. Y muchas veces, hermanos, hasta se paga por ella. Se paga por querer ir a hacer lo que el hombre quiere hacer y emprender, tener y realizar. Han pagado un precio, pero en dirección equivocada. Entonces, si se paga el precio por la desobediencia, hermanos, vamos a navegar en ella. ¿Hasta dónde? Hasta donde vengan las aguas mansas, ¿no? O sea que el hombre se siente realizado, hermanos, hasta que termina su carrera, lo que él desea. Terminó de pagar la casa, terminó de pagar el carro. Hasta ahí encuentra reposo el hombre. Y por estar tan atareado, que tengo que pagar la casa, que tengo que pagar el auto, que tengo que esto y lo otro, responsabilidades, nos apartamos del camino del Señor, no nos congregamos en muchos de los casos para querer ir tras lo que nosotros deseamos. Y el Señor hablando, el Señor diciendo: hijo, te he llamado, hijo, esfuérzate, sé valiente, te he dado privilegio de predicar, te he puesto para que me honres, para que me sigas, para que me sirvas. Aleluya. Hermanos, el Señor nos ha traído a su obra para que le sirvamos. Y no es que nos vamos a descuidar en el ámbito terrenal y que no podamos tener, pero si las cosas que vamos a tener y poseer nos desvían de la voluntad de Dios, entonces ya vamos en desobediencia. Aleluya. Aunque diga que está prosperado, aunque diga que tiene, aunque diga que anda en un buen auto y lo luzca, pero si no está en Cristo, va en desobediencia. Santo. Está en desobediencia. Ha pagado por su boleto para ir tras sus deseos. Aleluya. Y ahí sí la gente desembolsa. Ahí sí la gente da. Pero para dar para la obra del Señor nos volvemos tacaños, codos, hermanos. Ahí sí, hermano, el hombre le tiembla la quijada para decir: sí, hermano, vamos a aportar, sí, vamos a realizar esto, vamos a comprar lo que necesitamos, nos vamos a endeudar, hermanos. Ahí no decimos eso, ¿verdad? Pero cuando hay algo que nosotros queremos poseer y tener, hermanos, ahí sí nos endeudamos y sin andar consultando tanto. Cuando acordamos ya parecemos bien nice, bien cool. Santo. Aleluya. Hasta caminamos balanceándonos. Venimos. Sí, hermanos. Se transforman aquellas personas que andan en su desobediencia, hermanos, solo porque han pagado. Dice: hoy sí tengo para celebrar con mis amigos. Hoy sí tengo para invitarlos, aleluya, ir a ver un partido de la selecta, ya no sé a dónde, en Charlotte, a España, para ir a Jerusalén, a Israel, a pasear. Hoy sí tengo y quieren invitar, hermanos, y se socializan con personas que van rumbo a su destrucción y perdición. Y ahí va encajado el ungido del Señor, el que tiene el llamado.
se cuela, se va en la navegación de aquella desobediencia. Él se fue lejos de la presencia de Jehová, hermanos. Se fue tan lejos sin ver venir los resultados del pago que él hizo. Y dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquellos marineros de la embarcación rumbo a Tarsis, al ver que se desencadenó aquella gran tempestad inesperada, vientos huracanados, olas que comenzaron a desestabilizar la embarcación, aleluya, aquellas personas, hermanos, al ver aquello tuvieron miedo. Y ellos, la escritura dice que comenzaron a clamar a su Dios, le comenzaron a rezar a sus dioses, a tomar sus cadenas, si es que andaban allí, la cadena de sus ídolos en sus pechos, a clamar, aleluya, para que aquello se calmase, hermanos. Pero aquella embarcación sigue empeorando más y más, y ellos tuvieron que despojarse de sus enseres, de sus utensilios, de sus muebles, de sus instrumentos, etcétera, que ellos llevaban en la embarcación, para descargar, hermana, de ellos. Pero Jonás, dice la Biblia, hermanos, que había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aleluya. Ya aquel hombre con propósito y llamado divino había tomado esa embarcación. Y cuando aquello estaba aconteciendo, mientras tanto él estaba durmiendo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahí se encontraba Jonás, durmiendo y navegando rumbo contrario al del cual Dios le había ordenado. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Bien sabía él. Tuvo él que declarar quién era él en sí, hermano. No era una persona cualquiera. Era un escogido de Dios, un profeta en la embarcación, un llamado de Dios en navegación, tripulante de la nave. Aleluya.
Estos hombres sabían. Y aquellos hombres, cuando Jonás les dijo quién era, que era hebreo, que temía a Dios, al verdadero Dios, esos hombres temieron sobremanera. Temieron, Hizo los cielos y la tierra. porque ¿qué Dios podía hacer que aquello estuviese aconteciendo? Ellos tenían la intuición en sí mismos de que esa gran tempestad, hermanos, no era por la madre naturaleza. Como lo llaman hoy los estudiadores del tiempo, aleluya. Aquella situación procedía del verdadero Dios, hermanos. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. ¿Por qué has hecho esto? Lo dejaron de entrar porque pagó su boleto. Allí iba Jonás con tales hombres y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque estaba violento. El mar estaba... El mar dice que se iba embraveciendo más y más. Se iba embraveciendo. Estaba chocando con ímpetu en aquella nave. Estaba siendo azotada por los vientos. El mar estaba embravecido. Los vientos, la oscurana, aquella gran tempestad, hermanos. Aleluya. Santo Dios. Ahí iba Jonás y aquellos temieron. No hallaban qué hacer y le tuvieron que preguntar a Jonás, ¿qué haremos contigo? Porque la suerte había caído sobre él y sabían que por causa de él sucedía lo que estaba sucediendo. ¿Qué dijo él? Echen al mar. Y la escritura dice que ellos le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, más y más. Aquella navegación de Jonás que iba rumbo a Tarsis, aleluya, se le complicó. Aquella desobediencia tenía que enfrentarse con la justicia y la lealtad de Dios y la verdad con la cual Dios le había hablado a Jonás. Dios lo pudo ver dejado ir, llegar donde él quería llegar, y si es posible que pereciera en el camino con ellos, con la tempestad. Pero bueno, hubo intercambio de palabras, analizaron el caso, pensaron qué estaba sucediendo, dieron con el clavo. Ahí lo llevaban. En los puntos donde estaba. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás se estaba resignando. Y aquellos no le dio por clamar a Dios en ese momento, hermanos. Y es que la desobediencia del hombre, hermanos, es tan trágica, tan violenta, tan pesada, que el hombre llega hasta un punto a pensar que Dios no lo va a perdonar, que Dios no lo va a oír. El hombre llega a pensar dichamente en sus cabales y decir que para qué, ya esto ya es el colmo, ya no puedo más, las enfermedades me azotaron, los vientos están embravecidos contra mí, ya no hay lo que hacer. No hay salida. Aleluya. No hay salida. El hombre, hermanos,
en la desobediencia, de navegación en la vida, va durmiendo, va relajado, va disfrutando del viaje, aleluya, gloria sea al Señor, pero hasta que vienen los juicios, los azotes, las tempestades a su vida, van a llegar al punto, hermanos, que no van a hallar qué hacer, alabado sea el Señor. Aleluya. Y el hombre se resigna, hermano, en decir ya, demasiado. Mi travesía en el mundo es pecado. He hecho y deshecho. He hecho tanta maldad. ¿Cómo Dios me va a perdonar? Jonás le pidió a aquellas personas que tomasen, echasen manos de él y lo lanzasen al mar para que la tempestad se aquietase. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta ahí llegó Jonás, hermanos. No hallaba qué hacer, la tempestad lo tenía perturbado, estaba preocupado, la tristeza se había apoderado de él, hasta el grado, hermanos, de estar decidido a morir, con tal que esa tempestad se calmase y que aquellos que no eran responsables por la causa sucedida perecieran juntamente con él. Algunos de los escogidos y llamados del Señor que tienen el llamado para un pastorado, hermanos, y al vez de tomar el pastorado se niegan a él por querer seguir haciendo sus cosas y ejercer su trabajo que tanto les gusta, y cuando cuenten, hermanos, la familia está en aprietos. ¿Por qué? Porque hay un desobediente allí. Hay un llamado. Hay algo especial, hermanos, y no es que Dios haga excepción de personas, pero Dios escoge a sus escogidos para que ellos prosigan la obra, para que ellos sean partícipes de la viña del Señor y trabajen, hermanos. Porque no todos tienen el llamado. Y bendito Dios. Jonás le dijo, hermanos, que tomasen, le echasen manos y lo echasen al mar, y el mar se os aquietaría, le dijo Jonás, porque Jonás a conciencia sabía que por causa de él les había sobrevenido aquella tempestad. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Aquellos hombres con sus skills, con sus habilidades, con sus experiencias de navegación, quisieron hacer lo posible. Y dice que estos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Trabajaron. Le tuvieron compasión, hermano, a estos hombres. Lo pudieron ver tomado al instante para salvar su vida, pero no. Pero todavía no llegaron a ese extremo, hermanos. Porque el temor se había apoderado de ellos y sabían que ese hombre no era un hombre cualquiera, que ese hombre tenía comunión con el Dios del cielo, que ese hombre, hermanos, tenía algo especial en sí mismo. Estos hombres trabajaron para querer hacer que esa nave volviese a tierra, pero no pudieron. Por más que intentaron, estos hombres no podían, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Hermanos, aleluya, la tempestad era tan grande. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová,
que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Aleluya. Los hombres del mundo, las gentes que no son del pueblo de Dios, ellos saben que existe un Dios. Aleluya. Ellos saben, hermanos, que existe un Dios sobre todas las cosas, aunque tengan sus dioses, aunque tengan su religión, aunque tengan creencias, aleluya. Pero ellos saben, hermanos, en un punto correcto de que existe un Dios. Y sabe que por eso mismo las naciones de alrededor de Israel o de todo el mundo, aleluya, ellos saben, hermanos, que Israel, a pesar de ser un pueblo tan chiquito, tiene un Dios grande y poderoso. Amén. Que pelea por ellos. Sí, Señor. Que aunque ellos estén azotados, que aunque los vientos huracanados golpeen, que aunque las bombas caigan, hermanos, como granizo en sus territorios, las naciones saben que existe un Dios que también a ellos los está azotando. Amén. Alabado sea Dios, porque van en desobediencia, porque se apartaron de los estatutos de Dios, de sus ordenanzas y de sus leyes. Y por causa de que ahí andan algunos hermanos todavía en esa navegación de desobediencias, escogidos de Dios, Dios no lo ha eliminado del mapa. Él tiene compasión. Él sigue teniendo misericordia. Aleluya. Hasta que se arrepientan. Porque ellos pagaron, hermanos. Pagaron su boleto de desobediencia. En matar a aquel, al Mesías prometido, al que palparon con sus manos. Lo mataron en su propia tierra. Aleluya. Dios, permitiendo que echasen manos de su Hijo amado Jesucristo, lo azotaran, lo golpearan, aleluya, le pusiesen la corona de espinas hasta que lo desnudaron, hermanos, le pegaron con su misma vara, lo azotaron, alabado sea el Señor. Y Jesús tuvo que soportar los agravios, las maldiciones, las escupidas, los golpes por la desobediencia, no de él, sino del pueblo. Alabado sea el Señor. Porque Cristo anduvo entre ellos en obediencia en medio de un pueblo desobediente, en medio de un pueblo rebelde y contradictor, duros de servir, duros, desleales. Un pueblo difícil de soportar. Aleluya. Habiendo visto la gloria de Dios, viendo oído las historias con las cuales Dios se manifestó a ellos desde tiempos antiguos, a aquellos que dejaron su ley. Es que a nadie le pasan las cosas de la noche a la mañana muchas veces, hermanos. A veces hay cosas que golpean a nuestras vidas por causa de nuestra propia desobediencia. Y andamos caminando tan tranquilos y nos quedamos hasta en la casa pudiendo venir al Señor, hermanos. Estamos durmiendo en un estado de apatía espiritual. Muchos llamados del Señor, pueblo del Señor, están durmiendo, están tranquilos y los vientos están azotando nuestras vidas. La humanidad y el pueblo, la iglesia, hermanos, que está descuidada, está durmiendo como Jonás,
en el fondo de la nave. Está durmiendo, hermanos. La iglesia de Cristo tiene que despertar. Bendito Dios. Porque estamos bien acomodados. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Podemos hacer más, pero ya estamos relajados. Porque ¿será que ya hicimos lo que íbamos a hacer? ¿Será que ya no damos para más, hermanos? Yo tan veo que sí, pero como no nos está azotando el viento, hermanos. Santo Dios. Hasta que nos despierten. Despiértate, dormilón. Despiértate de tu pecado. Despiértate de tu desobediencia. Y mira, clama a tu Dios. Santo. Aleluya. Bendito Dios, hermanos. Santo, santo. Pasamos desapercibido la voz de Dios. Dios está hablando. El pueblo está en un ámbito que no escucha, o si escucha quiere hacer lo contrario. No poner atención, solo escuchar. No poner atención. Sí, hermano. Aleluya. Sí, escuchamos, pero no prestamos la debida atención. Bendito Dios. Hay formas como hacer las cosas, pero las ignoramos. Porque ya estamos tranquilos. Bendito Dios. Santo. Estamos esperando ya la muerte. Santo. Así Como estamos. quien dice, llega que peleando la buena batalla del apóstol Pablo. Él peleado, pero es que Dios predicaba la palabra. Aleluya. Andaba por un lado y por su edad. Entonces, Bendito su nombre. estos hombres clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Oraron a Dios. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Lo reconocieron. Se dieron cuenta Bendito Dios. que eso procedía de Jehová. De Dios. Y luego, hermanos, de que ellos reconocieron que aquel hombre, hermanos, que por causa de él había venido aquel mal, hasta ese entonces dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, de su agitación con violencia con la cual el mar estaba embravecido, hermanos. Una vez cayó al agua, hermanos, hasta Dios creo que calmó de su ira. Porque que Él es lento para la ira, pero dése cuenta que cuando se enoja Dios, hermano, cuando Dios ve que un hombre ve en desobediencia, hermano, tiene que azotar, hermanos. Y por causa de muchos desobedientes, en aquella embarcación y navegación de pecado sufren otras personas. Estos hombres estaban abatidos. Sufren personas. A ver que ellos no tenían por qué sufrir, pero estaban sufriendo. Sí. También les alcanzó porque Jonás iba allí, hermano. Allí iba. Si Jonás hubiera comprado un barco con su dinero, hubiera agarrado vuelo, ahí creo que se hubiera hundido y nadie hubiera sabido qué pasó con Jonásito. El mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Aquellos hombres, hermanos, temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Al menos algo bueno de tanta calamidad, de tanta angustia, de tanta pérdida, porque ellos perdieron, hermano, tiraron hasta sus enseres al mar, trabajaron, vieron
la muerte con sus ojos, hermano. Pero esa gran tempestad, ¿quién iba a pedir que iban a salirse de ahí? La muerte estaba en la nuca. Ellos la vieron de cerca, hermanos, y sus dioses no respondieron, y sus ídolos tampoco, aleluya, porque los ídolos, hermanos, pueden tener ojos pero no ven, nariz pero no huelen, orejas pero no oyen, boca pero no hablan, aleluya, garganta pero no, hermanos, pueden estar bien hechos, se les pueden ver aquellas manitas finas, pero no palpan esos dioses. Están colgados en las paredes, están en algunas iglesias, la veneran, las honran, claman, alabado sea el Señor, les encienden veladeras, los ponen en un altar, pero esos dioses no tienen poder, hermanos, como nuestro Dios. Jehová de los ejércitos, Él sí tiene poder para soltar su ira, hermano, contra aquellos que navegan en la desobediencia de su pecado. Ahí sí, hermanos, ahí sí le van a ver el rostro de Jehová, el rostro de Dios. Por ahí dicen que Jehová, hermanos, ese nombre es un nombre de no sé qué, sus estudios, que ese Dios es, hermano, sanguinario, que ese Dios lo toman como malo, y es que Dios no es que quiera ser malo, porque Él es bueno, es que Él aplica su justicia, hermanos. Y cuando Él hace justicia, los hombres temen, los hombres tienen que humillarse y arrepentirse y ofrecer a Jehová sacrificios. Ofrecer y dar a Jehová alabanza y el loor, porque Él se merece la gloria, hermanos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aleluya. No había forma de cómo Jonás escapase de aquella tempestad. Cuando Jonás iba a esperar que un pez lo estaba esperando abajo, hermanos. Mientras aquella embarcación era azotada, Dios tenía preparado un lindo pez que andaba a la expectativa. ¿Cuándo me lo van a tirar? ¿Cuándo viene aquel? Ya estoy preparado. Iba a mostrar su mejor hazaña, aquel pez. Alabado sea el Señor. Y un solo. No lo iba a dejar que tocara fondo, porque él, cachadito como un perro que tiene hambre, le tira un pedacito de pan, ni lo muerde. Solo del hambre los bigotes. Aleluya. Mire qué misericordioso Dios, que preparó un gran pez que tragase a Jonás y no lo masticara. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Le salió caro ese boleto, hermano. Pagó el precio de su misma desobediencia por no obedecer. Ponga atención hasta dónde nos puede llevar la desobediencia. Pagamos y doble. Bendito Dios. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Ahí sí. Ahí sí se puso a orar, hermanos. Estaba angustiado, dice que estaba. Porque se angustió, estaba lejos. Se hacía él por muerto. Ya era un hombre en su mentalidad carnal de humano, que él ya no tenía. ¿Cómo iba él a vivir sin salvavidas, sin nada?
rápido iba a morir. Se dio por muerto. Pero no, todavía vivía por la misericordia de Dios. Y dice que él oró y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Aquí aparece, hermanos, la oración descrita en página, la oración que Jonás hizo, porque dice: entonces oró Jonás a Jehová. Oró en tiempo pasado. En la escritura se queda registrada la oración de Jonás, en donde él invocó en su angustia a Jehová, y Jonás dijo: él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Hermanos, aquí los estudiadores, hermanos, dicen que Jonás sí murió literalmente, que él murió, hermanos, de veritas. El pez lo tragó. Pero muchos creen a como pueda ser cierto y no, donde dice que él oró desde el seno del Seol clamé, dice. Desde el mero seno del Seol. No dice desde el vientre del gran pez oré y Jehová me oyó, sino que habla desde el seno del Seol clamé. Lo tomaría él en el ámbito de que estuvo en el infierno, pero cuesta entender con claridad, en exactitud, si es que él estuvo muerto o no. Luego dice: y mi voz oíste, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí él ya en esa oración está expresando las consecuencias de desobediencia y el nivel de angustia en la que él se encontró cuando él fue echado en el mar. Que él llegó hasta lo profundo, en medio de los mares, que lo rodeó la corriente, y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dijo Jonás: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Hasta ahí, hermanos. Se acordó de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Alabado sea el Señor. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Alabado sea el Señor. ¡Qué oración! ¡Qué oración tan grande, hermanos! Él tuvo que clamar. A él le tocó, hermano, en un estado crítico para poder orar, clamar a Dios. Y la Biblia dice en el verso 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esto estuvo tremendo. La desobediencia, ¿cómo lo llevas?
vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Por segunda vez. Por segunda vez. A la primera no obedeció. Pero la segunda sí se levantó. Allí se obedeció. Y se levantó, dice. Ahora en el verso 3 del capítulo 3 dice que esta vez Jonás sí se levantó y fue allí. Conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová. Hoy sí huyó tan clarito, bien mansito, hermanos. No esperó César. Hasta que le pasó lo que le pasó. Y es por eso que en el Evangelio, hermanos, que en el Evangelio pasan situaciones en algunos de nosotros como miembros, o sea, ministros, ¿verdad? Críticas, cosas trágicas hasta en la familia por ir en desobediencia. A veces las cosas no pasan así por así, hermanos. Nosotros las queremos remediar y acomodar, tranquilizar y envolverlas tan bonito y guardarlas en el cofre de los recuerdos. Pero esas experiencias, esas travesías trágicas, difíciles que se atravesaron, muchas de ellas no fueron pruebas, fueron consecuencias de desobediencia, por ir en dirección opuesta. Lo que no debemos hacer. Hay misterios en las cosas que nos pasan. Porque Dios le habla al hombre mientras está bueno, tranquilo, a buenas. Pero la desobediencia y la rebeldía del hombre que acarrea en sí lo lleva a pasar situaciones difíciles. La sota. A punto de muerte, en estados de coma, en estados, hermanos, personas, que aquellos hombres iban a pensar que aquel Jonás quedó vivo. Lo hicieron por muerto. Por muerto, y ¿qué más iban a pensar? Pues ya no lo volvieron a ver. No. Hasta allá tal vez, hermanos, escucharon la fama de la gloria, de cómo Dios impactó a aquella ciudad. No se apareció, murió, de verdad. Y Jonás, y no fue aquel hombre que aventamos de la barca, hermano. Ya ahora está predicando. Allá escucharon, decimos, nos imaginamos, ¿verdad? Y sigue predicando aquel antes de decir la gente. Yo pensé que ya el Señor lo había desechado ese bandido. Hasta pagó el hotel para acostarse con la amante, dice. Porque vieras, hermano. Yo sé, hermanos, que hay delitos, hay cosas que suceden y acontecen, hermanos, pero a veces entre los mismos miembros, los mismos ministros le caen como hormigas, toman piedra, comienzan a sacar sus videos, que este hombre fue sin vergüenza, que este hombre hizo esto, hizo lo otro, y lo dan por muerto, que ya no es digno, hermanos. No, que no tiene perdón. Pero como la misericordia de Dios es tan grande, hermanos, Él es tan compasivo, tan misericordioso, que si el hombre se arrepiente, haya hecho lo malo, haya hecho lo más vil en esta tierra, Dios lo perdona y lo puede levantar y restaurar y usarlo con más poder. Ese es nuestro Dios, hermanos. Nosotros no. Por eso David prefirió no que caiga en manos tuyas, que la justicia proceda de ti, porque tú eres rico en misericordia. Los hombres me matan, dijo David. Los hombres sí me lo torturan, lo hacen pedacitos, dedo por dedo. Así es el hombre, hermanos. El hombre no tiene misericordia. Aleluya. Pero Jonás salió vivo, hermano, de esa.
Y ahora allá sí iba. Iba conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y no era chiquita. Y de ahí para allá, hermanos, esperamos ver a Jonás allá y en el cielo. Y él está allá. Ya es el reino. No el reino. Porque ya aquí el tiempo ya no nos dio, hermano. Sí. Y si seguimos, llegamos a las 10. Sí. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar. Y pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude. Que nos ayude a obedecer, que aunque seamos desobedientes, pero que si vamos a desobedecer, hermano, por lo menos no paguemos, hermano, porque a veces pagamos hasta por nuestras propias desgracias, hermano. Así que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Padre. En esta noche te pedimos misericordia, que seas tú guiándonos por buen camino, por esa senda de justicia, de santidad, de rectitud. El entendido ordena, mira bien sus pasos, dice tu palabra en Proverbios, Dios. Que seamos hombres entendidos, que seamos hombres, Dios amado, de los cuales usted se pueda complacer y confiarnos. Señor, ayúdanos en esta noche, conforme a tu palabra que hemos leído, para que seamos mejores. Fortalécenos y denos sabiduría. Sabiduría para tomar buenas decisiones en este peregrinar, en esta tierra, Señor, corrompida, llena de desastres, llena de pecado, de maldad. Ayúdenos, Dios, a caminar, Señor, y que seamos librados y que salgamos victoriosos a la patria celestial, porque tú nos sacarás con poder, nos sacarás con gloria de esta tierra, Señor. Gracias, clamamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga a todos, hermanos. Amén. Y dejamos el tiempo con el pastor.